Buenas noches y bienvenidos al consultorio nocturno. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, en nuestro canal. Gracias a ti, nuestro canal está creciendo cada día. Todos son parte de eso. Si es tu primera vez en este lugar, te pedimos que te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Te deseamos una excelente noche y deseamos que disfrutes el video. Muchas gracias. Sé que cuando escuches este relato, se te vendrán a la mente un sinfín de historias o películas con el mismo argumento. Pero a diferencia de eso, esto que te quiero contar, me sucedió a mí personalmente. Nadie me lo contó ni lo leí en ningún lado. Soy un trailero, o camionero como le llaman en algunos países. Es un trabajo con pros y contras. Me gusta la libertad que sientes al manejar a todas partes. Cuando manejas por un camino solo, en el que parece que eres la única persona que existe. Algunas de las cosas malas son las noches sin dormir y tener que descansar en una parada de descanso, en un pequeño compartimento, y también ciertas noches, esas noches en las que sientes un aura diferente. Tal es el caso que te quiero contar. Tenía que llevar una carga urgentemente y se me ocurrió tomar un camino que casi nadie toma para cortar algo de camino. Estaba pasando un pueblo llamado San Miguel. Era mi primera vez en esa carretera, muy arriba en la sierra de Sinaloa, un pueblo tan escondido que muchos propios habitantes del estado no saben que existe. Pero por cosas del destino, pasaron ciertas cosas. Mi camión tenía una llanta reventada en la parte trasera, y aunque tiene otra de soporte, es mejor cambiarlas. Tenía pensado cambiarla en la próxima parada que se encontrara. Para mi destino fue ese pueblo. Dudo que vivan más de 100 personas en ese lugar. Sin embargo, las personas que viven ahí fueron amables. Me ofrecieron de tomar, me ayudaron a cambiar mi llanta y más labores de mantenimiento de mi tráiler. Aunque tuve ayuda para el trabajo, este tomó un tiempo. Para cuando terminé ya estaba oscureciendo. Una de las mujeres que estaba ahí en ese grupo se me quedó mirando. ¿Por qué no se queda?, me dijo. En mi casa hay una cama que puedo prestarle para que descanse y ya por la mañana se puede ir temprano. Aunque la oferta me encantaba porque me sentía cansado, la carga debía ser entregada sin excepción, en unas pocas horas. Muchas gracias, le dije, pero debo entregar la carga que tengo en el camión, pero agradezco de corazón su oferta. Esta carretera no es segura, me dijo, y yo noté en su rostro la preocupación. Y aunque el estado es famoso por sus grupos delictivos, yo ya había lidiado con ese tipo de cosas anteriormente, pero por otros caminos. Igual agradecí la oferta. No se preocupe, le dije, tendré cuidado. Bueno, me dijo, que Dios lo bendiga. E hizo una seña con la mano de bendición. Recordé a mi abuela haciendo esa seña antes de que me fuera a la escuela. Solo una cosa, me dijo. Yo estaba por subir a mi camión. Si ve a una persona extraña en el camino, solo ignórela. No importa dónde la vea o cómo la vea, solo ignórela. Esas palabras se quedaron marcadas en mi cabeza. ¿Por qué habría una persona en el camino a esa hora de la noche? Pero intenté no darle importancia porque si pensaba en ello me pondría paranoico. Avancé quizás 30 o 40 kilómetros. Todo parecía tranquilo. Sin embargo, esa sensación de las malas noches que les conté al inicio apareció. Y un par de curvas después, miré algo que me hizo abrir los ojos como dos platos. Había una mujer a un lado de la carretera. Yo iba despacio porque la carga era delicada y porque tenía muchas curvas en esa sierra. Pude verla perfectamente al pasar. Cuando la luz del camión se posó sobre ella, pude ver su piel pálida y sus ojos completamente negros mirándome fijamente. No bajé la velocidad y por alguna razón la voz de la señora se me vino a la mente. Ignórala. Aceleré un poco la marcha mientras miraba por los retrovisores cómo la mujer se había volteado y estaba mirando a mi camión, cómo se alejaba de ella.
Mi corazón estaba palpitando tan fuerte que casi podía escucharlo. Sin embargo, todo empeoró cuando en la próxima curva estaba de nuevo ahí. Como si hubiera tenido un déjà vu, la mujer me miraba directamente a los ojos, esos ojos tan negros. Hice exactamente la última vez, y de nuevo, la voz de la mujer en mi cabeza: ignórala. Sin embargo, ahora estaba muy asustado. Solo pensaba que debía haber hecho caso a esa mujer y quedarme a pasar la noche en el pueblo. Tenía miedo de tomar la siguiente curva, porque sentía que la volvería a ver parada ahí. Pero al llegar a la curva, la mujer no estaba. De cierta forma respiré con alivio. Quizás me había librado de eso. Pero era todo lo contrario, porque escuché un ruido en la parte de atrás de la cabina. Estaba ahí. Podía verla de reojo. Por el rabillo del ojo miraba una silueta perfectamente definida, la cara pálida, el mismo vestido. Hacía un ruido, como un gemido horrible. En mi mente solamente estaba la palabra de la mujer: ignórala. Pero casi era imposible. Tenía mis ojos en la carretera, pero mis manos temblaban. No podía concentrarme. Estuve a punto de salirme de la carretera en al menos 3 ocasiones, mientras seguía escuchando ese horrible gemido. No puedo decirte exactamente cuánto tiempo estuve manejando con ella en mi camión, porque para mí pareció eterno. Escuchaba ese ruido, ese gemido, y la miraba de reojo, pero tenía que actuar como si todo estuviera normal. Pero de pronto ya no la escuché, y un par de minutos después tuve el valor de voltear. Ella ya no estaba ahí. Ahora siempre que me piden llevar cargas, decido tomar el camino largo, y ahora entiendo por qué todos los compañeros de profesión evitan ese camino. Solo quiero decirte algo. Si alguna vez tienes la mala suerte de topártela, te daré un consejo que salvó mi vida. Solamente ignórala. Al terminar la universidad, 4 amigos decidieron hacer un viaje. Manejarían por carretera, parando en cualquier lugar que les llamara la atención. Y así lo hicieron. Manejaron por horas, pararon a comer, a visitar algunos lugares, algunos museos, y seguían su camino hasta que miraron un cartel que decía La Laguna Negra. Les llamó la atención y decidieron llegar a ese lugar. Manejaron por una carretera desolada de terracería por unos minutos y se dieron cuenta que en efecto era una laguna y era de un color muy oscuro, probablemente por el tipo de piedra que había en el fondo. También miraron un cartelón donde había una advertencia. Decía: cuidado con corrientes irregulares y animales salvajes. Todos decidieron que sería buena idea nadar. Solamente Marcos no quiso entrar. Después de todo, siempre él era el más precavido. Los otros 3 amigos entraron a la laguna. Se dieron cuenta que en efecto había corrientes, pero todos sabían nadar muy bien. No era algo que les impidiera estar ahí. Unos minutos después, hubo algo que les llamó la atención. Marcos, quien los esperaba a la orilla de la laguna, había desaparecido. Ellos pensaron que había ido a dar un paseo, pero al pasar el tiempo y no verlo, decidieron salir para buscarlo. Fueron al auto a ver si se encontraba en ese lugar, pero no estaba. Fue entonces cuando se preocuparon. Decidieron separarse para buscar el Amazonas, gritando su nombre. Recorrieron todo el lugar por horas, pero fue en vano. Lo primero que pensaron fue que quizás Marcos había molestado y se había ido, pero la carretera estaba a más de 5 kilómetros, y cuando manejaron hacia allá, no lo vieron nunca en todo el camino. Sin embargo,
Por más que lo buscaron, Marcos nunca apareció. Eso hizo que todos los jóvenes entraran en una profunda depresión. Tenían miedo de hablar con la familia de Marcos o con sus propias familias. Dejaron de frecuentarse, ya no se hablaban. Perdieron su amistad, perdieron a su amigo, perdieron todo. Un año después, tímidamente volvieron a hablar y decidieron juntarse. Exactamente un año de que había ocurrido la tragedia, de que Marcos desapareció. Pensaron que la mejor idea para despedirse de él era ir a ese lugar y rendirle un tributo. Cuando llegaron, se dieron cuenta que había una persona sentada a la orilla de la laguna. Tenía las manos en las rodillas. Se sorprendieron conforme se acercaban. No había duda. Era Marcos. Miraba la laguna con una profunda tristeza, con sus ojos llenos de lágrimas. Y a su costado se dieron cuenta que había algo. Flores. Lo que les sorprendió y al final les llenó de terror es que no solamente era una cruz, lo que sería lógico después de la muerte de Marcos. No había una cruz, había 3.